Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Qué alegría que nos volvemos a encontrar este día lunes 11 de noviembre del año 2024, reunidos de nuevo en nuestro interesante estudio de la Sagrada Escritura de la Biblia, hoy con el tema de las epístolas católicas y muy particularmente con la epístola de Santiago. Agradezco tu presencia, pero más te agradezco a Dios Padre, que está siempre presente entre nosotros y que le pedimos, por lo tanto, a Jesús de Nazaret y al poderoso Espíritu Santo, la trilogía perfecta de la Santísima Trinidad en pleno, que nos tengan la gracia de acompañarnos esta noche, como todas las sesiones, para que nos ilumine y nos sensibilice ante la profundidad y grandeza de la palabra de Dios. Vamos a comenzar como siempre, como debe de ser, dando alabanza a Dios Padre, y te invito a que de corazón digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras sesiones tenemos nuestras intenciones particulares, y esta noche volvemos a insistir en nuestra petición a Dios Padre para gozar a través de la intercesión, de la mediación de Jesús de Nazaret, su unigénito, su único Hijo y nuestro Cristo y Señor, para que nos conceda la gracia de que podamos tener paz
todo el orbe, en todo el mundo. No es que tengamos una petición trillada que no tengamos otra cosa que solicitar. Hay demasiadas cosas por las cuales pedir, algunas de ámbito general, mundial, universal, otras regionales, otras de nuestro país, quizás de tu ciudad, de tu casa, de tu corazón, de tu familia. Hay muchas, muchísimas. Sin embargo, difícilmente se puede lograr que haya armonía y que haya entendimiento entre todos los integrantes de este mundo si no tenemos esa paz tan necesaria, en primer lugar, para poder disfrutar de este bello mundo, creación de Dios Padre, de la Santísima Trinidad en pleno, que para nuestro deleite tenemos y que tanto tiene por ofrecernos, tantos espacios, tantos rincones, tantos, tantas historias, pero necesitamos tener esa tranquilidad, esa paz, esa, ese sentido de estabilidad en nuestro interior para poder disfrutar. Entonces, nos estamos limitando en nuestras posibilidades y de ahí en gran parte nuestra petición. Le rogamos a Dios Padre por la intercesión de Jesús de Nazaret y pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que tengamos la opción de gozar de esa paz y que María, la Virginal, María, Madre de Jesús y por misericordia de Él, Madre también de todos nosotros, y además custodia de la Iglesia, ayude a que todos los pastores, a todos los ministros de la Iglesia sepan conducir cada uno a su grey, a su espacio, a su comunidad, a su, a su iglesia particular, perdón, para que todos juntos estemos luchando por el mismo fin y que ese fin nos conduzca a todos a seguir adelante. Permíteme incluso que te diga, esto me trajo a la mente, no sé si tú sepas, pero el día de hoy se reunieron en el Vaticano los integrantes del cuerpo sinodal de de una de las 24 iglesias lauris, que así se dice en latín, que están adheridas a nuestra Santa Iglesia Católica. Ellos ven en el Papa a a la cabeza de la Iglesia, más sin embargo tienen todas estas 24 iglesias, algunas lo que le llaman un metropolitano, otras un patriarca, etcétera, etcétera. Son distintas a muchas iglesias más que conocemos, por ejemplo, las ortodoxas o las del rito griego o rito bizantino, que difieren de nosotros prácticamente en el orden de la conducción de la liturgia y en la preponderancia del Espíritu Santo sobre momentos clave de su liturgia. Esto es algo que a veces debiéramos de imitar y hacer que el Espíritu Santo pase de ser ese ilustre desconocido para muchos cristianos católicos en alguien operante, en alguien que reconozcamos en toda su grandeza por la acción que tiene sobre todos nosotros día con día. Pero entonces tenemos algunas iglesias que les llaman lauris, es más, creo que antes tienen un otro prefijo que son sui lauris, creo, que son iglesias particulares. Después tenemos las iglesias de los ritos orientales. Tenemos también las iglesias cristianas de los hermanos separados. Ahí en estas iglesias de hermanos separados entrarían las luteranas, las presbiterianas,
y muchas más de que con el paso del tiempo hemos tenido la pena, la tristeza de que no están junto con todos nosotros. La suma de todas estas iglesias, para que te des una idea, son 242. Algunas, repito, que ven en el Papa Francisco a la cabeza de la misma iglesia, otras no. Mas, sin embargo, todas estas que te cito, todas somos cristianas. Todas nacimos de la iniciativa del corazón de Jesús en fundar, su iglesia, una santa católica. Bueno, católica la nuestra. Él creó la iglesia cristiana y de ahí pues fue surgiendo todo lo demás. Pero entonces, el punto que te quería comentar, que además de que busquemos la paz, esta paz desde el punto de vista religioso, necesitamos que compartamos la sinodalidad y que esta sinodalidad, que la palabra sinodalidad quiere decir marchar juntos, se convierta en una misión, algo redundante, pero entendible. La misión debe de ser que todos marchemos juntos, todos los cristianos. Y al marchar juntos estaremos en sinodalidad, o sea que nos, nos conducirá el mismo Espíritu Santo y que el día que logremos esto va a ser algo grandioso. Imagínate si además de este sentir le agregamos el que deseamos, pensamos, o más bien dicho, ¿para qué lo digo en plural, no? Ojalá y sea en plural, pero por lo menos yo pienso, yo creo que ese no reconocimiento de la mesianidad de Jesús de parte de los judíos, llegue el momento dentro de los tiempos escatológicos que estamos viviendo y que podamos estar unidos todos en un solo corazón, en un solo objetivo, en una sola religión, y que ésta sea el goce perdurable de la paz. Que así sea. Bueno, te quiero decir que no fue algo premeditado, sino algo, perdóname, dije algo mal, fue algo premeditado el que dejáramos esta noche como canto de apertura el mismo Salmo número 1 que la semana pasada escuchamos. Y esto fue porque queremos que te quede muy grabado en tu corazón que por alguna razón importante debes de deducir que el Salmo número 1, ¿por qué es el número 1? Ya hablamos un poco de esto en la clase pasada, pero en pocas palabras te repito que en la vida tenemos dos caminos y que esto lo podemos entender más claramente si, si traemos a la mente palabras de Jesús cuando, por ejemplo, sus discípulos les da de enseñanza la parábola de la cizaña y que los discípulos le decían, le increpaban y le decían, ¿por qué no se quita la cizaña y se deja solamente la espiga que va creciendo? ¿Y qué decía Jesús? Es mejor que las dos crezcan al parejo. Y llegado el tiempo de la siega, llegado el tiempo de la cosecha, va a ser más fácil quitar y hacer atos con la cizaña y quemarla y dejar únicamente los brotes de las espigas ya crecidas, ya a punto, ya maduras, para que de ahí nos provean alimento a nuestro cuerpo y espíritu. Si te das cuenta, ese mensaje nos habla de dos caminos. Entonces, no es coincidencia, no es casualidad que en este Salmo número 1, que se le
conoce como los dos caminos, que no tiene un autor determinado, el Salmo, pero que está inspirado sobre escrito de Daniel, de, y en muchos libros como el de Job, el de Proverbios, el de Deuteronomio, y las enseñanzas de todos estos fragmentos de los cuales se tomó para hacer la redacción del Salmo, es la base de nuestra vida. Pocas palabras, no vas a poder tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí ahorita presentes, acabar con el mal, pero sí podemos vivir a pesar del mal. Y que si nosotros vivimos dentro del bien, neutralizamos la acción del mal. Y que si te pones tú a reflexionar todos los conflictos bélicos, los conflictos de ausencia de paz en el mundo, es por lo mismo, porque no hay una paz interior y se termina en enfrentándose inútilmente físicamente dos o más pueblos que podrían vivir en paz si es que pusieran en acción todas las cosas. Y esto te lo comento porque también estudio de la historia de la salvación, que ya sabemos nosotros, estudiosos de la Biblia, que la historia de la salvación comienza en el año 1850 con la aparición de Abraham, el padre de la fe, y de ahí, en forma gradual y sucesiva, van surgiendo las ideas, van madurando los conceptos, van haciéndose más asequibles para las grandes núcleos de población, las enseñanzas. De ahí poco a poco se va reforzando lo que viene siendo la teología y lo que viene siendo la religión. La teología, ya hemos hablado, es el estudio de lo que el hombre piensa que tiene que hacer para llegar a Dios y lo que Dios le habla a su corazón del hombre. Obviamente, seamos claros, o sea, la teología está escrito por el hombre, no está escrita por Dios. O sea, ahora sí que no nos confundamos. Pero Dios como el ser omnipotente, como el ser pleno en sabiduría, no tiene necesidad de estarnos hablando, no tiene necesidad de estar redactando, no tiene necesidad de que lo increpemos y que le pidamos justificaciones. Pero es increíble que a pesar de todo esto que te estoy diciendo, existan 73 libros en la Sagrada Escritura que son palabra de Dios. Entonces, tienes que tener una mente abierta y tener un corazón dispuesto para entender que la teología y que la palabra de Dios es lo que el hombre, a través del Espíritu Santo, tiene por, tiene por dicho de parte de Dios hacia nosotros. Y que el mismo Espíritu Santo va a ser el que va a guiar a los diferentes actores, a los diferentes escritores que, inspirados en ese Espíritu Santo, han vertido en los libros lo que entienden y sienten que el Espíritu Santo les pide que nos den a conocer. Entonces, todo esto lo comento, lo de la teología, lo de la palabra de Dios, en todos estos libros de la Sagrada Escritura, porque es importante que tengamos la claridad también precisa de que, como hemos dicho, la verdad
dentro de la Sagrada Escritura no viene en un solo texto. Que nosotros a veces cuando yo te cito, así como, por ejemplo, ahorita, que el Salmo número 1 tiene referencias, tiene luces del Deuteronomio, del libro de los Proverbios, de el Salmo 119, por ejemplo, del libro de Job. Cuando queremos hacer un estudio profundo, tenemos que ir consultando todas estas fuentes y ya al analizar lo que cada una de esas fuentes nos va diciendo, podremos sacar conclusiones más precisas sobre el texto que estamos leyendo. Entonces, no se contradicen uno con otro, sino se complementan. Eso es importante. Métete bien en la cabeza. No es que se confronten, se complementan y que la verdad total la vas a tener compulsando los diferentes textos, los diferentes libros sobre el mismo punto. Por esa razón, aprovecho y te comento que la Biblia que tu servidor y muchos estudiosos de la Biblia manejamos es la Biblia de Jerusalén, porque en cada texto tiene un paralelo, tiene una descripción de qué textos del Antiguo Testamento dan sustento a lo que estás leyendo. Por otra parte, te marca dentro del Nuevo Testamento en dónde vas a ver reflejado el texto que estás viendo y muchísimas cosas más. Por decirte algo, el tipo de letra, si tú ves un tipo de letra cursiva, significará que tal cual como lo estás leyendo, idéntico está en otros textos. Entonces, si tú tienes interés, esta Biblia de Jerusalén, la escuela en la que yo estudio, también la venden y en muchas partes más. Para que tengas una idea, la Biblia de Jerusalén tiene un costo actual de 650 pesos y cada 10 años se actualiza. Al decir se actualiza, no quiere decir que se modifican los textos. Lo que se modifican es las correcciones necesarias cuando hay una fe de erratas que algún exégeta o estudioso de la Biblia detecta y le hace llegar esto al comité editorial de la Biblia de Jerusalén. Y entonces en la siguiente edición se corrige. O bien la precisión de los comentarios al margen, al pie de página. Muchas de las cosas que yo te cito, lo estamos leyendo un texto y luego te aclaro, esta palabra significa tal cosa, etcétera, etcétera. No es porque yo sea un erudito, sino porque tengo la oportunidad de poder releer los comentarios al pie de página que los editorialistas de la Biblia nos hacen llegar. Entonces, es perdón el comercial, pero te lo aprovecho que va surgido la plática, tanto en las fuentes como en la importancia de esta Biblia y también el razonamiento sobre el por qué dejamos para esta clase el mismo Salmo número 1 de los dos caminos, para que te quede muy claro de que no vamos a poder erradicar el mal de nuestra vida, pero que si nosotros sabemos estar en paz, esa paz que Jesús nos ofrece, ese shalom, como dicen los judíos, estamos del otro lado. Bueno, esto que te estoy diciendo ahorita, vamos a ver un poco de sustento en la redacción de la epístola de Santiago. Y en la clase pasada hablamos largamente sobre la personalidad de Santiago. Por cierto, te pido una disculpa porque aquí está mal puesto el nombre. Santiago Apóstol, y dentro de la tradición lo conocemos como
el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que fue el mismo que ya comentamos, fue a evangelizar por Hispania, lo que actualmente vendría siendo España, y que llegó hasta parte de Portugal. A él es al que conocemos con este nombre correcto de Santiago Apóstol. Pero la epístola de Santiago la redactó el hermano del Señor, el pariente del Señor. Entonces, también es apóstol, obvio, porque su misión, que es lo que caracteriza a un apóstol, fue el ser cabeza de la iglesia dentro de Jerusalén, el estar al pendiente en el propio templo de Jerusalén de el nacimiento de la iglesia cristiana católica y obvio por la ciudad en la que se encuentra, nutrida principalmente por personas que pertenecieron al judaísmo. Entonces, repito, también es apóstol, también se llama Santiago, pero de acuerdo a la tradición, sería el hermano del Señor y que el parentesco, según nos dictan, puede venir tanto del lado paterno como del lado materno, porque identifican que el padre de Santiago, el hermano del Señor, pudo tener rasgos de familiaridad con José, el padre putativo de Jesús. La palabra putativo significa que no es el padre biológico, que es el padre que tuvo la enorme misión de proteger y de formar desde el punto de vista familiar al Hijo de Dios. Imagínate qué grandeza. San José para muchos es un santo, porque es santo, pero no dimensionamos la grandeza que tiene proteger al Hijo de Dios en sus tiempos en que fue formándose como hombre, como de pasar de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a joven, etcétera, etcétera, hasta que llegó cuando comenzó su vida pública, ya, como dijéramos actualmente, a volar solo. Pero mientras tanto tuvo esa gran responsabilidad y de cuidar de María, la madre de Jesús, y por misericordia de Jesús, madre también nuestra, y que es la custodia de la iglesia. Entonces, piensa la grandeza de San José. Y por otra parte, la otra línea de parentesco de Santiago, hermano del Señor, lo citan también por su madre, que tiene una gran liga de familiaridad con la Virgen María, que también se llamó María y que es una de las tres Marías que aparecen a los pies de la cruz en el momento de la crucifixión. Entonces, por ambas partes hay rasgos de parentesco de este Santiago al que conocemos como el hermano del Señor. Y ya para cerrar el comentario, tristemente, muchas personas malintencionadas, cuando escuchan denominaciones como esta que decimos de Santiago, el hermano del Señor, muchos es de donde se agarran para despotricar y decir, oye, pues entonces Jesús tuvo otros hermanos y María no tuvo este hijo nada más, tuvo otros más. Entonces, es gente con un conocimiento limitado y que desafortunadamente permean y hace que mucha gente dude en ciertos momentos o externe confusión. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que ser contundentes y precisos y que no nos quieran confundir con mensajes que algunos evangelios que ya te comenté se les conoce como evangelios
apócrifos nos quieren dar como luces, pero luces que no nos están iluminando, que nos están encandilando, valga la expresión, que nos están haciendo que nos desconcentremos de una verdadera luz. El término de apócrifo, ya te lo he dicho, pero te lo repito ahorita, es que son escritos no reconocidos por el magisterio de la Iglesia Cristiana Católica. El magisterio es el cuerpo colegiado de todos los obispos y del Papa para el estudio de todas las verdades, dogmas y escritos que amparan nuestra religión. Y por eso, como consecuencia de esto, una de tantas conclusiones es que la Biblia, que es la revelación, está cerrada. Y al decir que está cerrada, es que no acepta ni que se le quiten ni que se le agreguen otros textos, otros libros, ni tampoco se puede modificar. No puede ningún editorialista ni ninguna casa de publicaciones corregir a su libre albedrío. Todo tiene que ser censado por el magisterio. Y por eso dentro de las consecuencias es esa redacción de nihil obstat que las Biblias cristianas católicas tienen, que es la autorización de que han sido censadas, que han sido confrontadas y que son dignas de veracidad y pueden publicarse. Tienen el nihil obstat, que es el que no hay problema, y el imprimatur, que el imprimatur es la autorización para el tiraje de esa edición. Bueno, dicho todo esto, entonces, los evangelios o los libros apócrifos no pueden ser parte de las Sagradas Escrituras. No podemos darle ninguna veracidad. Probablemente tengan algunos datos que quizás sean ciertos, pero de acuerdo a lo que nos dice el magisterio de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, no los podemos reconocer como auténticos, como veraces, como verdaderos. ¿Ok? Entonces, todo esto es interesantísimo. Y quiero aprovechar, antes de entrar ya al estudio de la epístola que ya iniciamos la semana pasada, en darte un pequeño anuncio, pero muy importante. Nosotros en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, del que te he hablado, y que además agradezco que algunos de los estudiosos de este grupo, como Jovel, como, como Irene, creo que Irene, sí, nos han hecho el favor de acudir al propio instituto, ahí en la alcaldía de Tlalpan. Están todos ustedes invitados a que el día que gusten pueden acudir. Y si quieres saber cuándo podría ser un día indicado, puede ser este jueves próximo. ¿Por qué razón? Porque en el Instituto de Pastoral Bíblica tenemos el agrado de tener un asesor eclesiástico. Y este asesor eclesiástico es el padre Mario Ángel Flores. El padre Mario Ángel Flores, quizás algunos lo ubican, fue el anterior rector de la Universidad Pontificia de México, que es la universidad, pudiéramos decir, del Papa de la Santa Sede en la Ciudad de México, que tiene una historia muy antigua porque fue la primera universidad en Hispanoamérica desde la época de, desde muchísimos años, hablamos de siglos ya de historia. Pero en fin, este padre Mario Ángel Flores fue reelecto 2 ocasiones como rector de la Universidad Pontificia
y ahora ya no es el rector, pero tiene dos cargos muy importantes. Bueno, tres, yo te diría. A lo mejor tiene más, pero dentro de esos tres cargos, para mí, el más importante es que sigue siendo asesor del Instituto de Pastoral Bíblica y cada año nos da dos conferencias. Este jueves próximo nos va a dar una de esas dos conferencias, de 9 a 11 de la mañana. Y el tema es fabuloso, sobre todo para los estudiosos que me están siguiendo los días martes, con nuestro tema de encontrar a Dios en la Sagrada Escritura. Pues imagínate que el curso que yo te estoy dando va a ser el tema de la conferencia que él nos va a dar ese día jueves. Entonces, pues difiere mucho de alguien que aunque yo haga mis mejores esfuerzos, pues él es una autoridad dentro del tema, es sacerdote, tiene muchos estudios, muchas tablas, ya para haber sido el rector de la universidad, pues te imaginarás la calidad de preparación y la fuerza de sus ponencias y de sus clases. Entonces, te invito a que si deseas presencialmente estar ahí, te recuerdo, hoy te mandé en los chats de los cursos bíblicos, te mandé el aviso y ahí viene la dirección exacta, viene todo. Y si no puedes acudir, esa misma conferencia se podrá ver por YouTube. La contraseña y el ID para entrar a esa plática no lo tengo yo, sino hasta el mero día, poco tiempo antes de las 9 de la mañana, y con gusto lo voy a publicar. Y esa conferencia, no te fíes, ha habido ocasiones en que se puede mantener en el YouTube por unos días más, pero no hay ninguna garantía que de repente no pueda hacer eso. Entonces, si tienes oportunidad de ir presencialmente, felicidades. Te va a fascinar escuchar la conferencia, te va a fascinar conocer el instituto físicamente donde nos forjamos los que somos escuelas bíblicas del Espíritu Santo. Y si no tienes oportunidad de ir, enlázate a través del YouTube porque el contenido de la exposición que nos va a dar es de muy alto nivel. Para cerrar este comentario, el padre Mario Ángel Flores tiene, te decía, tres cargos que yo conozca. El segundo cargo es que es asesor de la Santa Sede, asesor del Vaticano para estudios, para el estudio de la educación en el mundo, la educación católica. Entonces, él es uno de los asesores que tiene el Papa y que tiene el Vaticano, para que te des una idea de quién estamos hablando. Y por otra parte, él es el director de un organismo que se le llama el Observatorio del Colegio del Episcopado Mexicano, del CEM. El CEM es la agrupación de todos los obispos de la República Mexicana y tienen diferentes funciones, y una de esas funciones se le conoce como el observatorio. Y al decir la palabra observatorio, no pienses que está viendo las estrellas, sino que está viendo todas las noticias importantes y la correlación y el impacto que tiene dentro del episcopado mexicano. Entonces es un referente de que tiene el episcopado. Por supuesto que ese observatorio también le sirve al cardenal y a los obispos auxiliares que tenemos en toda la República. Y entonces el padre Mario Ángel Flores pues tiene una preparación, una óptica, una precisión y una autoridad muy grande sobre los temas que aborda. Entonces, repito, te mandé el día de hoy la invitación
y te pido que si está a tu alcance, no te pierdas la oportunidad de escucharle, porque nos va a servir mucho a los que están tomando el curso de encontrar a Dios y a todos en general. Bueno, pues ya me extendí en el comercial, ya me extendí en todo esto y vamos a retomar algo de lo que vimos en la clase pasada acerca de la epístola de Santiago y vamos a complementarla y acabarla de estudiar esta noche. La epístola de Santiago, nada más te repito, está considerado como una de las 7 epístolas católicas, y esto es porque la palabra católica significa universalidad. Entonces, el contenido de la misma no va destinada a una comunidad en específico ni a ninguna persona en lo particular, sino a todos los que integramos la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, por eso es una de las 7 epístolas católicas. En segundo lugar, puedo decir que esta epístola de Santiago tiene muchos aspectos muy interesantes y de entre de ellos, quizás el más interesante sea que fue el primer libro de las Sagradas Escrituras dentro del Nuevo Testamento. No te hablo de, no te hablo de toda la Biblia, porque obvio, el Antiguo Testamento pues tiene siglos, pero el Nuevo Testamento, el primer libro que se concluyó y que forma parte de los 73 libros de la Biblia, es la Epístola de Santiago, porque en el año 62, a más tardar, pudo haber sido un poco antes, apareció. ¿Y por qué fue el primero? Porque ya en esos años apareció en el idioma griego, y un griego de muy buena calidad. Toda la escritura que nosotros tenemos, independientemente del idioma de origen, que en la mayoría de los casos dentro del Antiguo Testamento son o en arameo o son en hebreo. ¿Por qué en arameo? Pues porque era la lengua que hablaba Jesús y muchos de los oriundos de la península de Siria que tenemos aquí a la derecha, estos hablaban arameo. Era una de las lenguas madre y que de ahí va a derivar en el estudio del hebreo. Posteriormente, por la influencia de la cultura griega, que la tenemos aquí en toda esta zona, sobre todo en lo que viene siendo Macedonia y otras ciudades o naciones, como se decía en aquel tiempo, tenían el idioma griego desde aquel tiempo, su influencia era preponderante. Y sigue siendo. Muchos de nuestros términos que utilizamos vienen del griego. Y por otra parte, la siguiente razón por la que los libros de la Biblia en hebreo y en arameo tenían que traducirse al griego era porque cuando llegaron diferentes momentos en que fueron invadidos tanto el reino del norte como el reino del sur hebreo, en el reino del norte, recordemos que su capital era Samaria del reino del norte y del reino del sur era Jerusalén. Entonces, en muchos momentos fueron asediados por diferentes imperios que los juzgaron y eso propició que tuvieran en algunos momentos que dejar su tierra de origen y esparcirse a los imperios dominantes. Entonces, dentro de los últimos tiempos de la historia de la salvación, antes de que llegara Jesús a este mundo, pues fueron sometidos por los asirios, fueron sometidos por los babilonios, fueron sometidos por el imperio griego
por el imperio persa y por último por el imperio romano. Y todos ellos fueron imponiéndose y manejando las cosas a la conveniencia del opresor. Entonces, en varios momentos tuvieron que dejar sus tierras de origen y dispersarse primordialmente a la zona de Asia de aquellos tiempos, a la zona de Macedonia y algunos otros a esta zona de la península itálica. Y muchos de los que se dispersaron, que se le conoce con el nombre de diáspora, diáspora obvio, es un término griego, ya no regresaron a su lugar de origen con el paso del tiempo. Eso obligó a que los propios hebreos hicieran una publicación que se le conoce como la Biblia de los 70. Y no quiere decir eso que fue en el año 70 antes de Cristo, fue más o menos por el año 300 antes de Cristo, y que 70 fueron los censores de esa edición bíblica hebrea traducida ya al griego. Para nosotros, la Santa Iglesia Cristiana Católica Romana, esa traducción del griego tuvo que verse sometida a de ahí pasar a la traducción al latín y que la hizo San Jerónimo. Por esa razón, San Jerónimo se le considera como una persona importantísima en el mes de septiembre, que es el mes dedicado a la Biblia, y que el día 30 se celebra la festividad de la muerte de San Jerónimo. Entonces, por esa razón, era imperativo que los libros, sin importar su origen, si fueran arameo, si fuera hebreo, fueran traducidos al griego y ya dentro del siglo primero, eh, pero ya pasado, no el siglo primero, no, perdóname, dentro del primer milenio, fue cuando se hicieron ya las traducciones, casi pudiéramos decir ya comenzando el segundo milenio de la traducción de la Biblia al latín, y ya de latín se tuvo que ir traduciendo a infinidad de idiomas, de dialectos, de lenguas, y por lo tanto acaba siendo la Biblia como el libro más traducido, más impreso en la historia de la humanidad y con más penetración en el mundo cultural. Todo esto te lo comento para que entiendas las consecuencias del por qué tenía que venir del griego. Entonces piensa ahorita, ya con más claridad, que esta epístola de Santiago, que fue escrita probablemente por el año 60, 61 o quizás hasta el 62, está en griego y que por lo tanto es el primer libro de la Biblia que integra el Nuevo Testamento. Y no pudo pasar del 62 por una razón, porque en el 62 muere Santiago, el hermano del Señor. Entonces tuvo que ser escrita antes de que muriera, obvio. Y tú dirás, bueno, ¿y entonces dónde queda Pablo? Pablo que tiene epístolas, por ejemplo, la de los tesalonicenses, que es la primera de las epístolas que él escribe, Pablo, y es por el año 51. Pues sí, escribió en el 51, ni quien diga que no, pero ya su traducción al griego y por lo tanto el reconocimiento posterior de su canonicidad, la canonicidad recuerda que es la aceptación del magisterio de la iglesia para palomear y decir, se ingresa dentro de la Santa Biblia, llevó más tiempo. Y si te pones a pensar también que dentro de las 4 versiones del Evangelio, estamos hablando de las versiones del Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, el más
el primero que surgió fue en el año 64 y fue el de Marcos. Por lo tanto, si estamos hablando que la epístola de Santiago a más tardar es del 62, pues ya tienes claro el por qué es el primer libro dentro del Antiguo Testamento. Muy bien. Bueno, todo esto te lo comento porque tenemos que tener una mente abierta para, ya hablamos de esto en la clase pasada, para entender la postura de Santiago en una iglesia incipiente, en una iglesia que está surgiendo y que con todos los asedios que van a prevalecer de los distintos grupos, va a tener que remar contracorriente. Y entonces la misión de Santiago, el hermano del Señor, que era ser la cabeza de la Iglesia Cristiana Católica en Jerusalén, pues se vio bastante agobiada de asedios, y repito, los principales asedios fueron de los propios judíos que, dejando su religión, pasan a ser parte de la nueva Iglesia Cristiana Católica. Entonces traían pues costumbres alimenticias, costumbres de sus ritos de purificación, costumbres de su forma de rendir culto a Yahvé Dios, muchas cosas. Entonces, dentro de los grandes cambios que vas a advertir tú, es que en esta epístola de Santiago ya para nada se menciona el nombre de Yahvé Dios, como luego le decimos nosotros, y que los judíos pues lo conocían bajo 72 diferentes nombres, dentro de como segundo adjetivo de la palabra Yahvé, y por eso escuchamos Yahvé Shebaot, por ejemplo, que quiere decir Yahvé de los ejércitos, o puedes encontrar Yahvé Adonai, y muchas veces nada más se pronuncia el término Adonai o Shebaot, por respeto no pronuncian el de Yahvé. Pero en esta epístola de Santiago ya para nada aparece el nombre de Yahvé. Todo va referenciado a Dios y a Cristo, a las dos grandes fuentes de sabiduría. Y por lo tanto, hablamos que en el saludo de esta epístola, Santiago introduce esta epístola diciendo: Santiago, siervo de Dios, por lo tanto, está al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra Señor es de connotación griega, que Señor quiere decir Dios del universo, y que también la palabra Cristo viene del griego, que quiere decir Mesías. Para los que lo quieren ver desde el punto de vista hebreo, sería Mesías. Para los que quieren pensar en latín, se referirán como el Salvador. Para otras latitudes dirán el ungido. Todos es el mismo, es Jesús el Cristo, el Salvador del mundo, nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Señor. Entonces aquí Santiago se presenta como siervo de Dios y de Jesús Cristo, de Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y después dice, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Las 12 tribus, ya hablamos, que tienen origen en las 12 tribus que se hicieron después de la descendencia que tuvo Jacob, que después va a cambiar su nombre porque Dios se lo cambia a Israel, y que los hijos de Jacob van a ser las 12 tribus que van a dar vida a todo lo que viene siendo Israel. Y que aquí Santiago, al citar las 12 tribus, lo que nos quiere dar a entender es que esta epístola va para todos los que forman la iglesia de aquellos tiempos, no toda la humanidad,
porque tú has de decir, bueno, en las 12 tribus, pues ahí de ahí no venimos muchos, pues sí, no venimos muchos, pero se refiere a los que integraban la península siriaca, todo lo que es la antigua Palestina, Fenicia, todos estos reinos o naciones. Ahí se arraigaron las 12 tribus y por eso Santiago los dirige a ellos. Por otra razón, te quiero decir que como consecuencia de esto fue que Jesús, él por esa razón tuvo 12 apóstoles para dar continuidad a las 12 tribus de las cuales surgió el reino de Israel, que después se dividió en norte y sur, pero a fin de cuentas las 12 tribus quedaron dispersas en los dos reinos. Después dice este Santiago, nos invita a sacar provecho de las tribulaciones. Al decir tribulación es una duda, es una inquietud, es un espérame tantito, déjame ver qué hago. Y te pones a reflexionar qué es lo que debes hacer. Pues eso es vivir una tribulación. Entonces, Santiago nos invita a que de esos momentos de incertidumbre pidamos la iluminación de Dios, fuente eterna de la sabiduría, y de Cristo Jesús, y que le pidamos que nos ilumine. Eso es el sentido de Santiago al invitarnos a aprovechar las tribulaciones. Después comenta Santiago que si alguno de nosotros carece de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Dios no le niega nada a nadie, pero que se la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar. Y aquí nos da a entender que el mar es impetuoso y puede hacerte a ti desviarte del camino que tú pensabas o hacer que encalles o hacer que zozobres. Entonces, que en ese mar la nave de la iglesia y la nave de tu vida, de tu corazón, de tu ser, tenga una conducción y que esa iluminación que tú requieres, con fe, se la pidas a Dios. Y si no se la pides a Dios, que se la pidas a Jesús para que Él interceda y Dios te la otorgue. Tenemos que hacer la puntualización de que fuimos dotados, como dijimos, desde nuestra creación, de inteligencia, pero no nos confundamos, aquí cita a Santiago sabiduría, y que la inteligencia pues forma parte de la sabiduría, es correcto, pero que no querramos pensar que vamos a tener la sabiduría total, vamos a tener la iluminación que Dios tenga a bien enviarnos a través del Espíritu Santo. Y después nos dice Santiago, entra a uno de los puntos medulares de su epístola y habla del rico. Para que te ubiques, perdóname, estoy en el capítulo primero, estoy ahorita hablando del versículo 9. Santiago se refiere a los ricos y nos hace la clara distinción que un rico tiene que humillarse para equipararse al derecho que tienen los pobres dentro de las bendiciones divinas. Nos dice que un humilde va a ser exaltado, pero para que un rico sea exaltado, primero tendrá que humillarse para ponerse a la altura del pobre y así poder gozar de la exaltación. Y nos los pone de una manera bucólica muy bonita, en que dice que te imagines que un rico sin esas condiciones es como una flor en la hierba, que esa flor se ve hermosa, pero que un sol abrasador y candente la va a quemar y va a hacer que quede en recuerdo nada más. Entonces, que si esa flor quiere perdurar en la hierba, tiene que sufrir la humillación para estar al nivel de los pobres, de los
que Jesús nos dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y si además de pobres de espíritu son pobres materialmente, pues doblemente serán bendecidos. Y que esto es una prueba, pero nos hace la aclaración Santiago de que tengamos cuidado en entender, porque muchas veces nos confundimos y decimos, Dios nos puso a prueba. Es una forma coloquial de decirlo, pero Dios nunca te va a poner a prueba. Dios no tiene necesidad ni de ponerte a prueba, ni de que tú a través de una prueba, tú te adhieras con más fuerza a Él. Malamente, ya hemos hablado muchas veces que en ocasiones decimos, si me das esto, si me cumples esto, voy a tener más fe en ti. No, estamos mal, muy mal. O que si no nos da X eh, salud a nosotros, a alguno de nuestros dependientes, y en la desesperación malamente caímos con algún brujo o con una persona, y si desafortunadamente por esa acción se salva nuestro dependiente, uy, terrible, terrible, porque esa prueba te va a llevar a apartarte de Dios, a perder fe en Él, y desafortunadamente puede llevarte hasta una condenación, porque si tú crees en Dios y tienes fe en Él, tienes que tener claridad de que la vida tiene alegrías, tiene tristezas, tiene sufrimientos, tiene tribulaciones, y todos las vamos a pasar. Si has tenido la fortuna de que no las has padecido hasta este momento, ten la certeza que en algún momento de tu vida van a llegar, porque es parte de la condición de vida el pasar por estos estadios. Entonces aquí nos dice Santiago que no pensemos que somos probados por Dios. Él no tiene necesidad de probarnos. Que todo esto es consecuencia de nuestra forma de ver las cosas como humanos, y que por lo tanto tenemos que aceptar la palabra. Al decir la palabra nos estamos refiriendo a las verdades que Dios quiso darnos a conocer a través de los labios de Jesús de Nazaret en los tiempos de la plenitud, cuando lo mandó a que nos enseñara tres cosas: cómo llegar al reino de los cielos; en segundo lugar, cómo llegar al reino de los cielos; y en tercer lugar, cómo llegar al reino de los cielos. Esa fue la razón por la que Jesús nos vino a traer su luz, que tristemente para Él tuvo que pasar por el sufrimiento, por la humillación, por el escarnio, por la muerte, por la cruz, y gracias a eso nos pudo dar la remisión del pecado. Pero la razón por la que llegó aquí fue el darnos a conocer cómo llegar al reino de Dios. Entonces, que Dios es el Padre de las luces, y aquí lo señala Santiago con doble finalidad. Uno, porque en aquellos tiempos se veía que las luces las propiciaban los astros, como la luna, como el sol, etcétera, etcétera, y eran sinónimo desde muchos tiempo atrás de sabiduría, o pensaban que ahí se encontraba la verdad, lo que fueron los dioses antes de que se diera a conocer en la historia de la salvación, que Dios es el único Dios y que Jesús es su único Hijo. Bueno, pues entonces lo que nos hablan aquí de esa cosmogonía es entendible, porque todavía en la época en que escribe Santiago hay muchas creencias, tanto en el mundo filosófico griego como también en la interpretación de los rabinos de Jerusalén, de pensar que ese segundo cielo, ese cielo que ubicaban entre lo que viene siendo nuestra atmósfera y lo que viene siendo el cielo celeste donde habita Dios, estaba regido por las fuerzas del universo. Y entonces esa sabiduría emanaba
de acuerdo a este pensar de la luz, pero con Dios y sobre todo ya con el conocimiento de Dios y con la venida de Jesús, se ubicaba perfectamente que dentro de esa luz de los astros, aunque se movieran o que la Tierra se moviera, aunque no se tenía la claridad de esa idea, no iba a haber sombras. Y esto de no iba a haber sombras era que siempre iba a haber luz, siempre iba a haber sabiduría, siempre habría una orientación para escuchar y hacerla que anidara en nuestro corazón. Por lo tanto, dice a este Santiago, poned por obra la palabra y no os contestéis solo con oírla. Ya nos queda claro, oír no basta, hay que escuchar, hay que hacer lo propio del corazón y que también se asiente en nuestra mente y que lo vivamos a plenitud. Entonces, dice Santiago, si tú no logras ese oír traspase tu corazón y tu mente y ahí anide, es como si tú te estuvieras viendo en un espejo, que en el espejo tú ves reflejada tu imagen, pero que en cuanto dejas de mirar el espejo, también en tu mente desaparece la imagen. Entonces nos invita Santiago a que esa imagen perdure en nosotros, que esa luz que gracias a la libertad que tenemos, al libre albedrío que desde nuestra creación tenemos, por misericordia divina, que por eso abracemos esa luz y no pongamos freno a nada a excepción de una sola cosa. Santiago en esta primera epístola toca algunos temas en una forma un poco abrupta, un poco ruda, pero con mucho sentido. Y después de hablarnos de esta sabiduría, nos remite Santiago a tener cuidado con la lengua. Y fíjate que lo presenta de una manera muy, muy sabia, porque dice que la lengua es lo único que el hombre no ha podido dominar, que ha dominado fieras, que ha dominado animales, que ha dominado todo lo que tú quieras de la creación, lo ha dominado, pero que lo que no ha podido dominar es una pequeñez que es la causa de muchos o de casi todos sus males, la lengua. ¿Por qué? Porque de la lengua, como Jesús nos dijo, de la boca habla lo que el corazón está lleno, por un lado. Y por otra parte, si esa boca tú no la utilizas correctamente, va a ser motivo de escarnio y va a ser motivo de vergüenza y de condena para ti. Porque reflexiona, por algo en la creación Dios nos dio dos orejas para que oigamos por muy bien y nos dio nada más una boca. Y la invitación de Santiago es a que lo que tú oyes, lo escuches, lo hagas parte de tu ser y que tu boca se mantenga cerrada. Y además le agrega Santiago que por tu lengua muchas veces hieres a los humildes. Y nos cita aquí, nos recuerda la parábola de una parábola que no la dijo Jesús, pero a manera de lo que Jesús decía, Santiago nos dice, imagínate que tú le dices, invitas a mucha gente rica y le das lugares de lujo, lugares de preponderancia, y a los humildes les dices, ay, pues acércate y agarra un lugarcito, ¿no? Entonces, que esa forma en que nos dirigimos a los humildes puede ser nuestro motivo de condena. Entonces recalca otra vez Santiago que Jesús escogió a los pobres como los ricos en la fe y que los ricos, económicamente hablando, tienen que ser humildes y ponerse a la altura de los pobres. Y entonces dice, si cumplís la ley regia de la Escritura, amarás a tu prójimo, pero si tenéis acepción de personas, cometeréis pecado
y sois condenados por la ley como transgresores. Un detalle importante que aquí te quiero señalar es que aquí Santiago nos dice que si cumplís plenamente la ley regia de la Escritura, en aquellos tiempos todavía no aparecen los evangelios, recuerda. Entonces, hay dos sinónimos en que te hablan de la palabra de Dios. Uno de estos es la, la ley regia y otro te lo va a decir como la ley de la libertad. Es una forma anterior a decir la buena nueva del evangelio y está acuñada por Santiago porque no existía antes otra cosa. Algo de que incluso es interesante, en este capítulo 2 de Santiago, va a ser la única vez en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que una palabra que conocemos con el nombre de asamblea va a ser sinónimo de una sinagoga, porque la palabra asamblea nosotros lo ubicamos como una reunión de los ancianos, de los pensantes, de los sacerdotes, pensando en lo que eran las costumbres judías, o ya dentro de nuestra religión, los ancianos y los ilustres y los presbíteros. Entonces, eso sería para nosotros la asamblea. Pero este Santiago menciona esto que te acabo de decir como si esto sucediera dentro de una sinagoga, pero no te puso la palabra sinagoga, sino asamblea. Quiero pensar que puede ser que por hacer un corte y aparte de todo lo que es el judaísmo, no quiso emplear la palabra sinagoga, Santiago, pero el lugar en que se desarrolla esto que te menciono es una sinagoga. Después va a entrar a un tema que puede ser considerado de conflicto entre la escuela paulina y la escuela de Santiago, el hermano del Señor, porque Santiago nos va a citar que la fe sin obras no es fe. Y recordemos, cuando estuvimos estudiando las epístolas paulinas, que Pablo nos decía que solo por la fe nos vamos a salvar, que las obras no son necesarias, pero tenemos que tener cuidado porque Pablo se refiere su punto de vista a que dentro del judaísmo pensaban que con el ayuno y con las limosnas, que eran obras, iban a obtener la salvación los judíos, pensando que así iban a obtener la salvación los que venían del judaísmo. Santiago tiene otra óptica en que nos dice, de nada sirve la fe si no se traduce en obra. Y por lo tanto, tú podrás llegar a escuchar, ¿tienes tu fe? Dice, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré las obras por las que tengo fe. Algo muy bello. O sea, es una forma diferente de ver la correlación entre fe y las obras derivadas por la piedad, por tu propia fe. Pero si lo vemos, dices, bueno, aquí hay un conflicto entre la escuela paulina y la escuela de Santiago. Y ahora me entenderás por qué te digo que para estudiar en la Biblia tenemos que referirnos a las distintas fuentes y de ahí ya unificando sacar nuestro criterio y nuestra enseñanza. Entonces no es que esté mal Pablo, no es que esté mal Santiago, sino es diferente óptica de cómo están viendo las cosas. Entonces Santiago nos dice, una fe sin obras es estéril y nos pone el ejemplo de Abraham. Dice, Abraham creyó en Dios y lo consideró como justo y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham es, es increíble. Por algo lo reconocen, sobre todo los judíos, como el padre de la fe.
también para nosotros del cristianismo lo reconocemos como el padre de la fe porque confió irrestrictamente en la palabra de Yahvé Dios, no la objetó y siguió, y sin le importar dejar tierra y dejar todo, siguió el camino que le marcaba Yahvé, con la promesa de que iba a darle, entre otras tres potestades, además de tener un hijo, a pesar de su ancianidad y de la esterilidad de su esposa Saraí, además que iba a tener una descendencia enorme, como las estrellas del cielo o las arenas del mar, y que además iban a tener una tierra que les iba a dar en propiedad. Imagínate, estamos hablando de que Abraham creyó, y estamos hablando del año 1850, y que esto no se va a dar ya de manera efectiva, sino más o menos en el 1250 a través de Aarón y de Moisés, Moisés que condujo al pueblo de Israel hasta las estepas de Moab, que ahí muere este Moisés y que Aarón es el que queda al frente de la religión y Josué es quien va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, a estas tierras que están aquí junto al Jordán. Entonces, Abraham con justa razón es el padre de la fe. ¿Quién es la otra persona dentro de nuestra religión que también tiene una fe mayor que la de Abraham todavía? La Virgen María, porque ella también en una manera irrestricta se convierte en la sierva del Señor desde el momento en que el arcángel Gabriel le anuncia que por la potestad divina y por el poder del Espíritu Santo va a quedar embarazada y su virginal seno va a ser el que albergue a Jesús, nuestro Cristo, nuestro Señor. Y ella no se opone y al contrario dice, hágase en mí según su palabra. Entonces, son los dos grandes pilares de nuestra fe dentro del cristianismo, pero repito, la Virgen María superior, porque todavía es quien custodia la iglesia, la obra de Jesús, y además quien por la misericordia de Jesús se convierte también en Madre nuestra. Entonces ya no solamente es fe, sino que también es acción operante diaria y por toda la eternidad. Este Abraham tuvo su momento y ahí quedó, pero María es constante, es el hoy y va a ser así hasta el final de los tiempos, hasta la parucía. Hasta ahí seguirá siendo diariamente quien nos cuida a nosotros y quien cuida a la iglesia. Bueno, pues entonces, después de esto, en el capítulo 3 de su epístola, Santiago nos vuelve a citar que tengamos cuidado en la intemperancia, le llama de él, en el hablar. Dice, cuídate de no queréis ser maestro, porque muchos de vosotros habéis de saber que tendremos un juicio más severo los que nos pretendemos ser maestros, pues todos caemos y tenemos más responsabilidad cuando pretendemos ser maestros. Por esa razón, cuando tú escuchaste que Jesús condenó a los sacerdotes de Israel, porque decía, tienen más responsabilidad porque han apartado al pueblo y lo han sometido a costumbres y rituales y no los custodian como pastores a sus ovejas y por eso serán juzgados con mayor rigor. Entonces aquí, con otras palabras, pero Santiago hace eco de estas enseñanzas de Jesús. Y entonces vuelve a decir este Santiago, la lengua es como el fuego, que una pequeña llama puede acabar un frondoso bosque, puede contaminar también una palabra tuya a todo tu cuerpo. O sea que a pesar de que la lengua es un pequeño espacio dentro de tu cuerpo, el efecto devastador y destructivo en tu persona puede ser letal. Y
te habla que tengas cuidado porque puedes acabar en la gehenna. Quiero decirte algo de ese término de la gehenna. Tú escuchaste en la palabra de Jesús, en sus evangelios, en su buena nueva, que él citó ese término de la gehenna. No te confundas. Dentro del judaísmo se nos hablaba del Sheol, del lugar de los muertos. Y también, si tú lo traduces al griego, ahí se menciona como el Hades, pero ese es el lugar de los muertos. La Gehenna era un sitio en las afueras de Jerusalén en donde se quemaban todos los desperdicios y la basura, pudiéramos decir, que se generaba. Y obviamente estaba encendido día y noche, quemándose todo lo que no se era bueno para la ciudad. De ahí viene el término de la gehenna y su aplicación de que es el fuego eterno en donde vas a llegar y donde va a ser el crujir de dientes, porque será un fuego eterno. Entonces, pero de ahí viene la aplicación de ese término de la gehenna. Después nos dice Santiago que tengamos cuidado con la verdadera y la falsa sabiduría, porque muchas veces por la conducta de las personas nos podemos confundir, que por lo tanto la sabiduría tiene que ser un, una, una traducción de lo que vendría siendo la conciencia tranquila. Y si tú separas la palabra conciencia, quiere decir que estés de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo a la ciencia, y que ese conocimiento traiga a tu corazón paz y que por lo tanto esa conciencia te lleve a ti a tener un buen corazón y que vivas dentro de la misericordia y vivas dentro de la ley, porque nos dice Santiago que si tú no vives de acuerdo a los 10 mandamientos, con que estés fallando en uno, eso te contamina y hace que tú vivas en pecado, que el no observar uno de los 10 te hace a ti pecador. Y no pensemos quizás prácticamente ahora, no, pues yo nada más fallé en que me robé algo, pero pues bueno, nada más me robé, pero fuera de eso soy una chulada de persona. Entonces, Santiago nos da a entender de que si fallas con uno, fallas con toda la ley y que por lo tanto no puedes pretender vivir en amistad con el mundo, tomando en consideración mundo como el pecado y también pretender estar con Dios. Entonces, que resistas tú el asedio del diablo y no caigas en ninguno de los 10 faltas que señala el decálogo. Entonces, que tengas cuidado de no hablar mal de la ley, de no juzgar mal a la ley, y después insiste otra vez en que los ricos tengan cuidado, en que no sabéis mañana qué será de vuestra vida. Recuerda cuando Jesús nos cuenta la parábola del rico que quería derruir primero sus silos, sus bodegas y hacer unas más grandes para almacenar su gran cosecha que había tenido y tener alimento para años y poder gozar de la vida. ¿Y qué decía Jesús? No sabe que hoy morirá esta noche. Entonces, Santiago hace eco de esto mismo y nos dice que dentro de nuestras costumbres, que nos acostumbremos a que siempre que hablemos de nuestros planes, que siempre pongamos a Dios como mediador o a Jesús, que nos acostumbremos a decir, yo pretendo hacer esto si Dios me lo permite y no que nada más hablemos, ay, voy a hacer esto, voy a salir, voy a lograr tal meta, etcétera, etcétera. Entonces es
muy cauto y muy sabio Santiago al pedirnos eso. Entonces, lo compara esto con un agricultor que dice, un agricultor para tener una buena cosecha tiene la paciencia de esperar las lluvias primeras y las lluvias tardías y reconocer cuándo es el momento de la siega. Entonces, que así también sea nuestro actuar, que tengamos la prudencia de que, sabedores de que el Señor, que Jesús, el Cristo y Señor, vendrá en la parucía con toda la gloria y poder a juzgarnos, que tengamos siempre esto presente y que nos manejemos de acuerdo a esa idea. Por lo tanto, que sabemos proclamar ser felices, pero que suframos con paciencia, ya hablamos, con ciencia, con conocimiento, con sabiduría, que no perdamos de vista la paciencia de Job, ese gran Job que en los libros sapienciales de nuestra Biblia nos habla de que le fue de la patada, le fue mal en todo lo que hacía y sin embargo no perdió la fe en Dios y por lo tanto fue recompensado. Pero que la historia es que esto que vivió Job, tú también lo puedes vivir en la vida y que por lo tanto tengas paciencia y tengas fe. Y por último, en sus exhortaciones finales, Santiago nos dice que no juréis ni por la tierra ni por el cielo. O sea, era costumbre dentro del judaísmo siempre anteponer, te lo juro por Yahvé o esto otro, que cuando tú digas un sí o un no, seas contundente y no mezcles ni metas ni a la divinidad ni a la tierra misma. Entonces, que recuerdes que cuando caigas tú, debes, aquí lo dice Santiago, que le comentes a tu prójimo que estás mal. Recordemos que estamos en los principios del cristianismo, no existe todavía el sacramento de la reconciliación y te invita Santiago únicamente a que confíes en tus hermanos el que has caído y que ellos te den a ti la paz y te den el bálsamo de, de Dios, ese bálsamo con lo que van a ser ungidos posteriormente, ya cuando surja el sacramento del orden sacerdotal, los que reciban ese sacramento y como también se va a incorporar ese óleo a los que somos bautizados. Pero aquí nos habla nada más de manera, un decir, que tu prójimo te dé el bálsamo necesario para seguir adelante y que entonces tú tengas una oración ferviente por tu prójimo y que tu prójimo lo tenga por ti y que con esto vas a poder tú sortear todas las tribulaciones y salir adelante. Pues esto es la epístola de Santiago, muy interesante, y pues pudimos concluir así, safe, contra reloj, el poder dar explicación de la misma. Agradezco tu presencia, te invito a que mandes constancia de tu presencia y que deseo que tengas tú y toda tu familia una agradable semana con salud, con prosperidad, con proyectos realizables, con alegría. Y si Dios lo permite, como nos dice Santiago, como nos dice, y Dios nos permite, el próximo lunes aquí te espero. Te pongo la canción de cierre y agradezco tu presencia. Que ¿Cuántas veces mi humanidad no me deja proclamar tu verdad? ¿Cuántas veces no hablé de ti cuando frente a mi hermano no me compadecí?
y no importa la cantidad, sino ser como tú, que tanto amaste que te diste en la cruz. Yo quiero